el título de la enseñanza de hoy es ¿cómo es la gracia? ¿Cómo es la gracia? A mí me gusta siempre el cómo, porque los qué son definiciones, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Es definición. Pero cuando uno le dicen cómo es, uno entiende más el concepto, uno sabe cómo es que realmente son las cosas. Entonces me fascina esto. Y me puse a meditar y dije, bueno, Señor, vamos a hablar un poquito acerca de cómo es la gracia. También porque cuando uno sabe cómo son las cosas, uno sabe diferenciar qué es lo verdadero de qué es lo falso, ¿no es cierto? Y aunque la gracia de Dios jamás es falsa, sí lo que muchos pintan como gracia realmente no lo es, ¿sí? Vemos aún sectas tan atrevidas que toman el tema de la gracia y lo agreden tan salvajemente como esta famosa creciendo en gracia, que tendrá que ser es creciendo en desgracia, obviamente, donde toman el tema de la gracia y lo ultrajan, lo dan como una excusa para que la gente peque, y son gente completamente depravada y malvada, realmente de corazón. Sus maestros son gente diabólica y demoníaca, y no me atrevo, no temo decirlo, porque esto es una secta, creciendo en gracia. Sin embargo, incluso algunos hermanos cristianos que no comprenden a fondo el tema de la gracia, lo han malinterpretado, y hoy quiero que a través de esta enseñanza, pues usted pueda recibir algo sobre ello y usted pueda discernir. Algo para lo cual sirve la enseñanza bíblica correcta es para que uno se vuelva una persona que sepa discernir. Discernir es juzgar entre lo que es bueno y lo que es malo, pero no de acuerdo a su conciencia, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Como decía Lutero, la conciencia de un cristiano está presa, está atada, está cautiva de la palabra de Dios. Nosotros podemos tener muchas opiniones sobre muchas cosas, pero la verdad es que lo único que importa es lo que la palabra de Dios dice, porque Dios es nuestro Señor, Jesús es nuestro Señor, y es lo que le dice. La gente puede opinar muchas cosas. Ustedes pueden tener opiniones muy lindas, sus opiniones van a quedar 3 metros bajo tierra en unos cuantos años. Espero que sea dentro de muchos. Pero ya van a quedar y lo van a sepultar con ellas a usted. La palabra de Dios permanece para siempre. Así que no venimos aquí. Hay gente que a veces le choca, ¿no? Dice, pero enseñan, insisten. Entonces, hermano, yo les he dicho, esta no es la iglesia para que usted, para ser complaciente con sus pecados, para ser complaciente con su manera de opinar. Hay muchas iglesias que son así. Nosotros no somos una de ellas. Entonces, los invito a que vayamos a Romanos capítulo 5 y vamos a ver cómo es la gracia. Es el título de la enseñanza de hoy. ¿Cómo es la gracia? Romanos capítulo 5, ya sé que usted lo tiene, yo no lo tengo. Regálame un segundito, un minutico. Ya, listo. Vamos a leerlo, ¿listo? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a leer todos fuerte y claro el versículo 21, por favor. 1, 2, 3. Suena muy bien, ¿no es cierto? Otra vez, vamos a leerlo. 1, 2, 3. Realmente no voy a exponer sobre este pasaje. Es una enseñanza temática hoy más que todo, pero quería sobre todo centrarme en este último del 21 para recordar algo. Y es que nosotros hemos visto ya todo esto, hemos visto cómo, y algo interesante que dice aquí el apóstol es que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Durante varios meses hemos hablado de la ley. La gente no sabe quién es porque no conoce la ley de Dios. Por eso es que todos los hombres, en su propia opinión, como dice la Escritura también, se consideran buena gente. Se consideran buenas personas. Cada quien es bueno en su propia opinión, ¿sí? El problema es que la gente se está juzgando de acuerdo a lo que el mundo les dice, de acuerdo a lo que su propia
su propio ego, su propio orgullo les dice, pero no se están juzgando conforme a la palabra de Dios. Entonces, los humanistas de hoy en día nos dirían, pero ¿qué importa lo que otros digan? Lo importante es lo que tú consideres de ti mismo. El problema, amigo, es que tal vez eso sea válido cuando se trata del vecino, del amigo, o hasta de tu mamá o tu papá, porque ellos son pecadores, ellos no te van a juzgar. Pero el gran problema de que tú tienes que entender lo que enseña la ley y aplicarlo a tu propia vida y juzgarte de acuerdo a la ley de Dios, es que tú vas a ser juzgado por Dios. Inevitablemente, tú puedes ser el ateo más endurecido, todavía Dios te va a juzgar. Y no te va a juzgar de acuerdo a tu opinión, Dios no va a llegar a preguntarte qué piensas tú de ti mismo. Te va a decir cómo viviste tu vida de acuerdo a la ley santa de Dios. Y lo hemos visto durante meses. La verdad es que la ley de Dios, que es perfecta, que es justa, que es buena, nos condena absolutamente a todos, y no de una manera somera, sino con creces. Nos dice y nos estrella eso contra la cara, de que nosotros somos pecadores de principio a fin, y que si hay una cosa que nosotros merecemos es la ira de Dios sobre nuestras vidas, la ira justa de Dios sobre nuestras vidas. Por eso dice Pablo acá, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y uno dice, ¿cómo así? Pues claro, porque cuando la ley te muestra qué tan pecador eres, tú empiezas a entender la dimensión de tu pecado. ¿Sí me hago entender? Todos los hombres son pecadores, hasta los que no tienen una Biblia en la mano. Lo que pasa es que ellos no consideran la gravedad de su pecado. Hoy en día, como está relajada la moral de la sociedad, y no esperamos nada de la moral de la sociedad, obviamente, ¿no? Ya engañar a tu esposa no es algo tan grave. Tener relaciones sexuales con uno con otro no les parece nada tan grave, pero es que entienden que los que están diciendo, los que están enseñando, los que están proclamando esa falsa moral son pecadores endurecidos, son hijos de Satanás, son personas, me dice, inmorales dictando normas de moralidad. Imagínate lo terrible que es eso, y todavía tú piensas que eso tiene algún valor. Miren, nosotros no tenemos autoestima, tenemos a Cristo. Nosotros no tenemos moralidad, tenemos la palabra de Dios. Todo eso es superior. Amén. Así que, amados hermanos, la ley nos condena. Pero la gracia, y lo enseñamos hace 8 días, en ese pasaje en Romanos 3, me fascina esa parte donde dice, pero aparte de la ley, porque con la ley no podemos hacer nada. La ley nos condena. No hay manera de ser justificados delante de Dios por guardar la ley. Ahora, yo quiero rebajar esto, yo quiero aterrizarlo, yo quiero que usted lo entienda, porque yo sé que muchos le hablan, bueno, la ley, el decálogo, Biblia, Éxodo, Deuteronomio. Mira, ¿qué es la ley en esencia? La misma conciencia del hombre, diciéndole qué es lo bueno y qué es lo malo, y tratando de justificarse por sus buenas acciones o por las acciones que omite o que hace o que deja de hacer, por su propia moralidad. La conciencia del hombre lo acusa, y él trata de sentirse mejor consigo mismo y supuestamente con Dios, tratando de mejorar. El problema es que Dios no exige que seamos mejores, Dios exige que seamos perfectos. Y nadie puede ser perfecto. De hecho, aunque tú no pecaras de aquí en adelante, lo cual es imposible, ya hay suficientes argumentos en contra tuya para condenarte 3 veces al infierno eterno. Porque has pecado cada día de tu existencia y has sido rebelde contra Dios. Por eso es que la gracia es el favor, la buena voluntad y la bendición que Dios da, porque Él así lo quiere, a pecadores indignos e inmerecedores. La definición más sencilla de gracia es el favor inmerecido de Dios a los pecadores. Y les decía hace 8 días que es una definición muy buena, pero no alcanza a mostrarnos realmente la dimensión de lo que es la gracia de Dios. Realmente estos meses, a través de estas enseñanzas, queremos que el Espíritu Santo nos traiga luz acerca de lo que es la gracia de Dios. Dice el 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así que la gracia ha sido dada para vida eterna de aquellos que Dios ha escogido para la salvación, de aquellos que creen en Jesucristo como Salvador y se han rendido por la fe a Él. Amén. Esa es la gracia. Definimos la gracia hace 8 días, le dimos varias definiciones. Hoy quiero entrar un poquito en el tema de cómo es la gracia de Dios. Y voy a enumerar varias cosas que estuve meditando esta semana y quería tenerlas allí y decírselas en esta hora. ¿Cómo es la gracia de Dios? Lo primero que encontré es que la gracia de Dios está por encima de nuestra comprensión
humana y de nuestra lógica y de nuestra razón. Dios bendice a quienes lo ofenden, odian y aborrecen. ¿Usted habitualmente a quién le hace el bien? A la gente que usted ama, que quiere. Mire, sus hijos tal vez no sean las personas más dulces del mundo, pero son sus hijos, son sus entrañas. De alguna manera usted tiene simpatía por sus hijos. Bueno, si no tiene simpatía por sus hijos, grave, ¿no es cierto? Hay unos hijos que no son tan simpáticos, pero bueno, de todas maneras hay algo natural allí. Es su familia, es la gente que usted quiere, es su entraña. Ahora, ¿a quién usted invita a su casa a almorzar? No creo que usted invite a un enemigo, usted invita a gente que tiene algún aprecio, algún grado de aprecio tiene por esa persona. Tal vez no sea la persona más querida del mundo, pero algún aprecio usted tiene por esa persona. Eso es lo lógico. Lo lógico es que hagamos el bien a los que nos hacen el bien. De hecho, sería lógico hacerle el bien a personas neutras, que ni nos caen bien ni nos caen mal. Pero, de todas maneras, así sea para conocerlos, tratamos de hacerles el bien, ¿sí? Pero el concepto de la gracia de la Biblia es que Dios va más allá de nuestra razón, de nuestra lógica, de nuestra comprensión humana. Mire, este tema de la gracia, que es, tú vas a una iglesia bíblica y siempre gracia, gracia. De hecho, muchas semanas siempre tienen la gracia en el nombre. Gracia soberana, gracia y salvación, gracia y más gracia, ¿sí? Todo eso, ¿sí? ¿Por qué insisten tanto por la gracia? Porque es que la gracia es el tema de la Biblia. Cristo es la gracia de Dios para los hombres. Y sin gracia, exaltamos el hecho de que no hay mérito en los hombres, sino que todo es de Dios, para Dios y por Dios, como dice el pasaje aquí que tenemos de Romanos, del lema de la iglesia. Todo es por Él, para Él, y de Él, por Él y para Él. Toda la gloria es suya, porque Él salva gente que número 1 lo ofendía, que número 2 lo odiaba y que número 3 lo aborrecía. ¿Quiénes eran esos? Pues usted y yo. Así de sencillo. Alguno se para aquí y dice, no, pastor, pero usted está equivocado. Usted me viera a mí. Yo era una señora camandulera, yo amaba a Dios. No, tú no amabas a Dios, porque el mismo Dios al que le rezabas te estaba diciendo que no adoraras imágenes, que no rezaras. Tú estabas haciendo en contra de Él. Mire, ¿quién es el enemigo de uno? No es necesariamente el que se proclama enemigo, sino aquel que hace todo lo contrario a lo que a nosotros nos agrada. Aquel que hace cosas que a nosotros nos ofenden. Ese se convierte en tu enemigo, ¿no es cierto? Si una persona vive todos los días para fastidiarte la existencia, para hacer todo lo que a ti te desagrada, esa persona que es tuya, pues tu enemigo, eso eres tú si tú no eres cristiano, aunque estés sentado acá. Y eso éramos nosotros, si eres de Cristo. Antes, hacíamos todas las cosas para desobedecer a Dios. Y lo hacíamos con gusto. Porque yo no he visto el primer pecador que diga, ay, toca fornicar, qué cosa, ay, yo lo hago, ¿sí? No, ellos lo hacen, y de hecho se especializan en eso, ¿sí o no? Lo hacen con gusto, preparan el pecado. El ladrón roba porque le gusta robar, porque no quiere trabajar, o porque si trabaja no va a ganar lo mismo. De todas maneras él está pensando en sí mismo, y se vuelve un profesional en robar. Y usted tal vez diga, no soy ladrón ni fornicario, pero usted es un religioso de marca mayor. Es de aquellos que vienen a la iglesia pero no vive nada para Cristo, y es lo mismo. Eso es odio. Dios odia la religión. Dios odia la apariencia. Dios odia la hipocresía. Dios odia la mentira. Dios odia el engaño. Eso es lo que nos enseñaba la ley de Dios. Dios odia que odiemos a otros. Así que sí, amado amigo y hermano, usted ha sido, fue si es cristiano, y es si no lo es, un enemigo de Dios. Lo ofende, lo odia, lo aborrece. ¿Por qué la gente dice creer en... Mire, las estadísticas dicen eso, la humanidad es religiosa. O sea, yo creo que de cada 10 personas que hay en el mundo, yo creo que más de 9 creen en Dios de alguna manera. Son pocos los ateos. Ahora, el problema está en que la gente quiere creer en Dios a su manera. Claro, ellos están complacidos en creer en el Dios que ellos inventaron. Porque es que el Dios que tú te inventas es fácil de seguir. Pero no es el Dios de las Escrituras. Nuestras motivaciones y actos demuestran el odio que sentimos hacia lo absolutamente santo y justo, es decir, hacia Dios mismo. Yo creo que todos vayamos a Job capítulo 15, versículos 15 al 16. Recuerde que usted trae la Biblia acá con un propósito, ¿no? Y es usarla. Job capítulo 15, vamos a leer versículos 15 al 16. ¿Lo tienen, mis hermanos?
15 al 16. Leanlo ustedes, que si a mí el coro de esta iglesia me gusta. Vamos a ver si grabamos un CD. ¿Y quiénes son esos hombres que ven iniquidad como el agua? ¿O quiénes eran? Pues nosotros. Mire, hay gente que peca y ya no le da asco pecar. No le tienen asco a pecar. Hay gente que son unos especialistas para mentir increíbles. Mienten y no se sonrojan. Ay, si sabré eso yo como pastor. ¿Cuánto mentiroso a mí me toca enfrentar? ¿Hizo esto? No, pastor, si yo soy un alma de Dios. Y ni les da vergüenza, ni agachan los ojos para mentir. Hermanos amados, dice que ni aun los santos ángeles de Dios, porque esa es la traducción correcta, aquí es de esos santos son los ángeles, que ni en ellos confía, ni los cielos donde Dios vive, son limpios delante de sus ojos. ¿Ustedes sabían que los ángeles no pecan? Nunca han pecado. Bueno, no me hable de ángeles caídos, estoy hablando de los ángeles que están en la presencia de Dios. Ellos no pecan, y sin embargo, sin haber pecado jamás, Dios no confía en ellos. ¿Cuánto más, dice la Biblia, los seres humanos que bebemos el agua, que hacemos iniquidad como bebiendo agua? Entonces, si alguien a ti te dice que es gracia, algo que tú mereces, que hay algo en ti, así sea la fe, por la cual tú mereces la gracia de Dios, te está mintiendo, porque la gracia de Dios va más allá de nuestra razón. ¿Sí me hago entender? Todo cristiano tendría que decir, hay una canción de Marcos Vidal que dice, ¿quién soy yo para que tú me hayas amado? Yo le tengo la respuesta: vil, pecador, ciego, sordo, miserable, enemigo de Dios. Eso éramos todos nosotros. Bueno, pero la canción es bonita y está bien. ¿Quiénes éramos nosotros? No éramos nadie. Y Dios, en su soberana gracia, que es un tema que vamos a ver en esta serie, como la gracia de Dios también es soberana, depositó su amor sobre nosotros simplemente porque Él así lo quiso. Así que, si te venden la idea de que la gracia es porque tú recibes gracia por algún tipo de mérito, por pequeño que sea, que tú tengas, tú tienes que entender que esa no es la gracia de la cual habla la Biblia. Dice, la gracia no se puede ilustrar tanto como hacer un favor a un desconocido, sino el bien constante a un terrible enemigo. Dice, no es hacerle el favor, no es hacer un favor a un desconocido. Alguien decía, es fácil perdonar a un desconocido, es difícil perdonar a la gente que uno ama o conoce. Si alguien en el Transmilenio se sube y lo ofende y le dice una grosería a usted, y usted después llega a la iglesia y dice, yo lo perdono, pues es que usted nunca más lo va a volver a ver en su vida, ¿sí o no? Ni sabe quién fue, entonces usted se olvida de eso. Pero, cuando alguien que está cercano a ti te ofende, eso no es fácil. Así que la gracia es más eso que lo otro. No es que Dios le esté haciendo favores a gente que medianamente es buena, le está haciendo favores a gente que es completamente corrupta. Le está dando su bendición constante a un terrible enemigo. Si la gracia fuera dada a gente buena, no sería gracia, sino sería recompensa. Algunos de ustedes se creen aquí tan suficientemente dignos. Bueno, yo sé que no me van a responder ni estoy pidiendo que levanten la mano, obviamente. Pero algunos de ustedes se creen tan suficientemente dignos como para decir que de alguna manera usted merece algo de parte de Dios, algún tipo de bendición. Bueno, la respuesta es que no. Esa es la respuesta que la Biblia da. Amén. Entonces, primero dije que la gracia de Dios está por encima de nuestra comprensión y lógica, porque Dios bendice a quienes lo ofenden, a quienes lo odian y a quienes lo aborrecen. La segunda cosa que encontré para describir la gracia es que la gracia no es una sustancia impersonal o un objeto que se posea, es la iniciativa soberana de Dios hacia los pecadores. Hay unas ideas falsas que a veces se venden en algunos lugares, donde se vende que cosas como la gracia o la unción son sustancias. O sea, la figura que se da a entender es esa, no es que se diga así. Son sustancias que si usted la tiene, es como si se untara de ellas. Es como si usted le pertenecieran. Es como si la gracia fuera impersonal, o lo que llaman unción, que eso tenemos ya lo rebatimos, ¿no? Porque el ungido es Cristo, y toda la iglesia está ungida en Cristo, obviamente, pero el ungido es Él. Ahora, nos han venido a veces una idea de la gracia como una sustancia, como algo que usted posee, como que yo tengo la gracia y puedo hacer con ella lo que quiera.
Pero la gracia no está separada de la verdad, del hecho de que la gracia no es una cosa, sino es el favor de un Dios que determina darla a quienes no lo merecen, pero que todavía Él la está dirigiendo y la está enfocando día a día en la vida de sus hijos, de los creyentes en Dios. ¿Sí? Pero una cosa que yo quiero que también aclaremos, no es algo que se tiene, es el favor constante de Dios, tratando activamente con el pecador, es Dios mismo actuando en él. La gracia es activa, ¿saben? Está obrando en la vida de las personas. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que hay una gran confusión? Porque mucha gente cree que tener gracia, o sea, tener salvación, es como tener un tiquete al cielo. Sí, han visto, uno compra un tiquete de avión o un tiquete de flota, bueno, ya en el terminal obviamente, y usted sabe que aunque lo compre con días o meses de anticipación, ese lugar ya es suyo. Si usted, especialmente los aviones, ¿no? Usted compra el tiquete 6 meses antes, usted sabe que el día y la hora, allí va a estar su puesto, y que si usted no llega, ese puesto va a quedar, ¿qué? Vacío. Entonces mucha gente dice, la gracia es un tiquete que Dios me da para ir al cielo, o sea que yo ya soy salvo, y eso muy apegado a la idea que tiene la gente de que se recibe la salvación por medio de una oración, supuestamente, que eso no está en la Biblia, ¿sí? La oración es fruto de la salvación y no obtiene de ninguna manera ni confirma la salvación de nadie, ¿sí? Por eso es que nunca pasamos aquí a la gente repita conmigo, eso no lo hacemos nosotros, aunque yo no necesariamente critico a todos los que lo hacen, ¿no? Porque posiblemente Dios a pesar de ello pueda salvar a las personas, pero no por eso lo salva, eso no le añade ni le quita. Bueno, tal vez sí le quite cuando la gente es engañada y crea que porque oró ya es salva. No, eso no podemos hacerlo. Entonces la gente recibe un tiquete y dice, entonces yo puedo hacer y vivir como quiera. Ya tengo el tiquete de la salvación. Y viven como el diablo. Y cuando tú les preguntas, la gente, yo estoy seguro en Cristo porque algún día yo hice la oración. Y buscan 3 o 4 pasajes descontextualizados. Y dicen, ¿sí ve? Dios me salvó, entonces yo puedo vivir como quiera. Y tú te estás engañando. Porque la gracia de Dios es activa. Cuando Dios da gracia, da la salvación, pero da un nuevo corazón. Te da una nueva vida, una nueva manera de ver la vida, de ver la existencia y de caminar, de actuar hasta de pensar, porque a través de la enseñanza bíblica Él va renovando nuestra mente, nuestra manera de pensar. Así que la gracia no es algo que se posea, ¿no? Algo que se unte, ¿no? Yo he escuchado gente, yo tengo la gracia, yo soy el gran siervo de Dios y tengo la gracia. Como si Dios les hubiera hecho un llamado, que todo llamado también es por gracia, como todo en la vida cristiana, y pudieran hacer y disponer de él como quieran, porque son superiores de las demás personas. Esta gente está ciega. Estas personas son completamente necias. La gracia de Dios te hace humilde, la gracia de Dios no te llena de orgullo. Un llamado de Dios a una persona a servir tiene que hacerlo servidor humilde de los demás. No estoy diciendo que sea un sirviente de los otros, pero estoy diciendo que es un servidor humilde y de corazón de los demás. Así que la gracia no es algo de lo cual uno pueda abusar. También dice acá, no es un evento único en la vida cristiana. Es algo que tiene un comienzo, pero que está dado constantemente por Dios y por toda la eternidad. No sé si me explico esto que acabo de decir. No es un evento, recibí gracia y ya después perdí la gracia. No, usted recibe gracia y la gracia que Dios le dio para salvarlo, esa gracia jamás lo va a abandonar. Pero recuerden, no es un tiquete, es algo que está activo en su vida. Hay mucha gente que dice, pero qué peligro si predicamos la gracia, porque si le enseñamos a la gente que la gente no puede perder la salvación, eso es lo que enseña la Biblia, obviamente. Si enseñamos eso, la gente va a vivir como quiera. Mire, yo he conocido más gente que cree que que puede perder la salvación y viven mal. Y son supremamente hipócritas. Y son hijos del diablo en la iglesia. Eso no aterroriza a una persona que no tiene un nuevo corazón. Pero se nos olvida una cosa, cuando Dios salva, Dios santifica. Cuando Dios salva, da un nuevo corazón. Yo no confío en la gente y en las amenazas que yo pueda hacer a la gente, decirle, si usted no lo hace se va al infierno. Yo no confío en eso. Yo confío en Dios Todopoderoso, quien cambia corazones. Y si alguien no quiere caminar con Cristo es porque no es de Cristo. Y yo no puedo cambiar el corazón de nadie. Amén. Los pastores solamente somos gente que guía a través de la enseñanza bíblica y corregimos a través también de lo que enseña la palabra de Dios, pero no somos los que cambiamos ni potencializamos absolutamente a nadie, sino que simplemente somos de cierta manera administradores de esa gracia que Dios ha dado a cada persona y que nos ha dado a nosotros para ministrar a las personas. Yo creo que vayamos a Tito capítulo 2 versículos 11 al 13.
Tito 2, 11 al 13. ¿Lo tienen, hermanos? Lean ustedes. 1, 2, 3. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sí, sigan. 13. Aguardando la esperanza bienaventurada de su gloriosa resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Miren lo que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Y miren lo que dice después del 12, enseñándonos. ¿Qué hace la gracia? ¿Y qué dice más adelante en el 13? Comienza el 13, ¿qué dice? Aguardando, o sea que nos da esperanza. Y eso yo lo tomo como ejemplo del hecho de que la gracia es activa. Es a través de la gracia que nosotros aprendemos. Mire, yo puedo ser el mejor maestro bíblico del mundo. Puedo ser el mejor maestro bíblico del mundo. Puedo ser la persona con la mayor habilidad para comunicar el mensaje. Si la persona no tiene gracia, no lo va a entender. Yo se lo puedo comprobar mucho en la Biblia. Jesús dijo que las parábolas, a lo contrario de lo que muchos piensan, y yo no sé de dónde sacan eso, la gente dice, Jesús hablaba en parábolas para que todos lo entendieron. Jesús dice todo lo contrario. Dice, yo hablo en parábolas para que los que tengan que entender entiendan, y los que no, aunque escuchen, no comprendan. Eso está en la palabra de Dios. ¿Lo han leído? Claro. Así que la gracia de Dios está activa en los hijos de Dios. Por otro lado, qué bueno es saber usted, mi amado hermano, que aunque usted no sea la persona más docta, que usted no sea la persona más preparada, que aunque usted no sea la persona con más claridad mental en muchos aspectos, todavía la gracia de Dios actúa en su vida y usted va a comprender todas las verdades de la palabra de Dios con el tiempo. Amén. Porque la gracia de Dios está en su vida y ella nos enseña. Amén. Número 3. La vida de la vida cristiana es la gracia de Dios fluyendo a diario en nosotros. Yo no sé si quedó bien redactado eso, pero la vida de la vida cristiana es la gracia de Dios fluyendo a diario en nosotros. Es el motor que nos hace vivir para Cristo. A veces nosotros decimos, yo entiendo lo que la gente quiere decir, no juzgo eso, pero a veces nosotros decimos, Señor, ayúdame. Y la realidad es que nosotros tenemos que orar, Señor, hazlo en mi vida. Porque es que la gracia no es una ayuda. La gracia es la obra completa de Dios, de principio a fin en nosotros. ¿Sí me hago entender, hermanos? No es simplemente que Dios nos ayude a hacerlo, es que Él lo está haciendo en nosotros. Ahora, dice, bueno, pero ¿cómo así? O sea, Dios nos obliga, ya lo hemos explicado en los discipulados, ¿no? No es que Dios obligue a nadie. Dios no forza la voluntad de las personas, sino que usa la voluntad de las personas para hacer su preciosa voluntad. ¿Por qué quiso venir usted esta mañana acá? Yo sé que algunos de ustedes vinieron con todo el gozo, ¿no es cierto? Llegaron temprano y vinieron contentos, y una vez se para ahí en la puerta y ve a los hermanos llegando contentos, ¿no? Los ve uno alegres, hay gozo en su corazón. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo, la gracia de Dios obrando a través de nuestras vidas. A veces veo a algunos que llegan como a regañadientes, arrastrando los pies, como que les toca, pero llegan. ¿Quién los trajo? La misma gracia de Dios. Porque es que la gracia de Dios no obra a través de nuestros sentimientos y emociones, sino que pone convicciones en nuestra vida que para un verdadero cristiano son inevitables. A nosotros nos han enseñado mucho acerca del sentir. Yo quiero que ustedes sientan cosas agradables, claro que sí, pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que vivamos la vida cristiana. A uno les decían una enseñanza, si su cuero no quiere venir el domingo a la iglesia, écheselo al hombro y tráigalo, o sea, es decir, su carne. Y la victoria es la misma. No importa, si usted viniera saltando y si logra llegar acá a la iglesia, así sea arrastrándose, de todas maneras, la gloria es para Dios, porque Él está orando en su vida. Hermano, yo soy pastor y yo sé qué es eso. Los pastores no estamos exentos, no somos superhombres. Yo tengo debilidades y tentaciones. Y hay momentos en mi vida donde uno se trata de desanimar. Pero yo he aprendido en mi vida a no darle importancia a eso. Porque cada vez que escucho la palabra, cada vez que la estudio, cada vez que oro, entiendo que yo estoy sirviendo a un Dios más grande que mis propios sentimientos. Y que mis sentimientos son pasajeros, sean lo que sean. Si yo tengo los mejores sentimientos, hoy estamos gozosos, alegres, hermanos, brincamos, nos abrazamos, amamos a todo el mundo, eso es pasajero.
mañana tal vez usted ya no esté así. Lo mismo, si usted está pasando por un momento triste en su vida, sepa que eso es pasajero, eso no es permanente. Eso no tiene el poder para destruir la vida de un hijo de Dios. Amén. Así que la gracia de Dios, la vida cristiana, es la gracia de Dios obrando en nuestra vida. Ella es la que produce fruto espiritual. Voy a enseñarles un método. Vamos a enseñarles un método para que ustedes amen más a los hermanos en Cristo. A ver, todos voltéense y sonríense los unos a los otros. Y está el que hace así hipócritamente, ¿no es cierto? Me pregunto, ¿estará el amor de Dios allí? ¿Quién da el amor de Dios? Pues solo la gracia de Dios. ¿Quién hace que uno pueda cumplir una labor como esta del pastorado? No yo, la gracia de Dios. ¿Quién hace que usted ame a sus hijos y los bendiga? La gracia de Dios. ¿Quién hace que usted, a pesar de todas las dificultades que haya podido tener, las tentaciones e incluso las caídas, persevere en la vida cristiana? La gracia de Dios. Por eso la gracia de Dios, Dios mismo es el que se lleva la gloria en todas las cosas. Yo quiero que usted vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Filipenses 2, 12 al 13. ¿Lo tienen, mis amados hermanos? Filipenses 2, 12 al 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Interesante, Pablo los elogia y dice: son de esos cristianos que todos los pastores quisiéramos tener. Porque la gente en la presencia de los pastores son ángeles descendidos del cielo, sí, querubines. Pero Pablo les dice: me alegro de que ustedes se portan como hijos de Dios, no solo en mi presencia, sino cuando yo estoy ausente. Y él les dice: por tanto, cuiden esa salvación. La palabra exacta leámosla ahí, dice exactamente: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mucha gente cree que ahí se está refiriendo a que la salvación se pueda perder. Si usted lo analiza, y no está hablando nada de eso. Ocuparse de la salvación es adornar nuestra salvación. Hemos sido salvos por gracia, eso no va a dejar de ser. Pero usted puede tener una vida salvada, llena de pecado. Bueno, yo creo que llena no. Pero digo yo, cediendo al pecado, viviendo amargadamente, no siendo útil a Dios. O usted puede ser una persona salvada que viva con gozo la vida cristiana y que sea útil a Dios y que sea una bendición para las demás personas. Bueno, yo lo entiendo ahí, seguramente tiene tiene mucho más explicación, pero la parte siguiente es la que me gusta también. Dice el 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que todas las cosas buenas, como dice Santiago, ¿de quién vienen? Toda buena dádiva y todo don perfecto procede ¿de quién? El Padre de la luz. O sea, Dios da todo lo bueno, lo malo si no. Pero Dios es el que produce. Entonces esa gracia de Dios en la vida de nosotros. La vida tú no la vas a recibir porque te emociones. Hay gente que cree que si se gana la lotería va a ser feliz. Todos hemos pensado alguna vez en la vida, no digamos que no. ¿Qué haríamos con 1,000 millones de pesos? Y hacemos planes y cuentas y después regresamos al mínimo. Pero ¿saben una cosa? Esas cosas realmente no nos van a hacer felices. Ahora, no es una frase de cajón. Como alguien decía, bueno, la plata no lo es todo, pero ayuda, decía alguien, ¿no es cierto? Y sí, verdaderamente el dinero nos sirve. ¿Quién va a decir que no? Y yo espero que ustedes ojalá puedan ser prosperados. También depende de su diligencia y de su sabiduría para manejar su dinero, obviamente, ¿no? Yo les puedo decir que si ustedes van a estar derrochando, van a prosperar, porque eso no tiene sentido. Pero si ustedes también son tacaños, seguramente tampoco van a prosperar, ¿no? Yo conozco gente que tiene plata y no la disfruta. Conozco a alguien que tiene dinero y no conoce el mar. Hay gente que no conoce el mar porque no tiene cómo llegar, le tocaría ir a pie. Y uno entiende eso. Pero hay gente que teniendo los medios no lo hace, porque simplemente quiere atesorar y atesorar. Hermanos amados, a veces lo que nosotros necesitamos pedirle a Dios, yo no diría más gracia, porque la gracia ha sido dada completa a nosotros, pero sí nos dé Dios la sabiduría y el corazón para crecer en esa gracia que Él nos ha sido dada. Hay mucha gente que ora: Señor, dame esto, dame aquello, y la respuesta no está en eso.
Eso no te va a hacer mejor cristiano. Es que tú aprendas a disfrutar la gracia que Dios ya te ha dado. Pablo decía que él podía vivir contento, con contentamiento, en la riqueza y en la pobreza, porque este hombre realmente había experimentado la gracia de Dios en su vida. Y no solamente la había recibido, sino que la valoraba y la disfrutaba. Y eso debemos hacer nosotros. Entonces, número 1, 2, 3, vamos al número 4. Dice, gracia en nosotros puede y debe crecer, no en tamaño, pero sí en conocimiento y vivencia práctica. Yo creo que vayamos a 2 de Pedro 3:18, por favor. 2 de Pedro 3:18. ¿Lo tienen, hermanos? Lo leo yo, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Hebreos 13:9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Ese hebreo me parece que es contundente, nos está diciendo que no nos debemos preocupar tanto por tantas cosas de que queremos, tenemos o nos angustiamos, sino por crecer en el conocimiento de la gracia de Dios. ¿La gracia de Dios ha sido dada completa a los hijos de Dios? Sí. La gracia que usted tiene hoy la tendrá siempre. Pero podemos crecer en la gracia, sí. ¿Cómo? ¿En tamaño? Algunos piensan que crecer en la gracia es que tengan más gracia y sean superiores a los demás, porque Dios les da más dones y más cosas espectaculares supuestamente. No, eso no es así. Crecer en la gracia es crecer en el conocimiento de la gracia que nos ha sido dada, de la gracia de Dios a nuestras vidas. Cuando tú conoces más la gracia de Dios, tú la disfrutas más y aprendes a vivir en libertad. Y aprendes a vivir esa gracia en cada aspecto de tu vida. Les pongo un ejemplo. Lo que pasa, digamos, en los discipulados. Mucha gente viene y se acerca a mí y me dice, oiga, maravilloso, lo que hemos aprendido en el discipulado es algo completamente nuevo para nosotros y sin embargo es tan bíblico que hoy uno se conduele porque estaba ahí y nunca lo vimos, ¿sí? Y estoy seguro que a muchos el conocimiento bíblico que han recibido los ha llevado a vivir una vida diferente. Cosa que no logró nunca que a usted le pusieran la mano o que a usted le dijeran que era lindo. Porque al conocer la verdad te libera. Y la verdad te empodera, que es la gracia de Dios obrando en ti, para hacer lo que Dios quiere que vivas. Para que seas lo que Dios quiere que seas y que hagas lo que Dios quiere que vivas. Así que algunos se extrañan, oiga, pero tanto leen la Biblia, ¿y entonces qué hace acá? Busque otro club. Pero nosotros venimos aquí es a estudiar la palabra, a recibir la palabra, a comer la palabra, a disfrutar la palabra de Dios, porque esta palabra no es conocimiento terrenal, es vida, es agua de beber, es pan para comer, es nuestro alimento. Y por eso podemos decir que esa gracia tiene que crecer en nuestra vida. ¿Cómo crece la gracia en nuestra vida? ¿Se acuerdan también a los que vinieron al discipulado les enseñamos eso? Que hay unos medios de gracia que Dios da y provee a sus hijos para que crezcan en ese conocimiento y en esa vivencia de la gracia. Se los recuerdo, ¿cuáles son los medios de gracia? Primero que todo, congregarse. Bueno, ese no es un medio de gracia, les había explicado que esto es esencial. Quien no se congrega está en la olla. Quien tiene la iglesia como un plan B los domingos o entre semana, pues está en la olla. ¿Qué podemos hacer? La gracia de no afluir, ahí es como el comercial, están en el lugar equivocado. Hay gente que es tan supremamente necia, que quiere supuestamente vivir una vida cristiana fructífera y quieren estar en cualquier lado. Quiere que Dios los bendiga en el cine. Ir al cine no es pecado, pero es que el cine podrá tener su tiempo. Nosotros necesitamos darle prioridad a las cosas de Dios, a la lectura bíblica, a la oración, al congregarnos, ¿sí? Así que congregarse es esencial, no es un medio de gracia. Congregarse es la base de las cosas, es el piso. Si no tienes eso, no tienes nada. No vas a poder recibir bien o completamente los demás medios de gracia. Les dije que los medios de gracia son, número 1, estudio, meditación y enseñanza de la palabra de Dios. Piense si eso está en su vida. Usted estudia personalmente la palabra de Dios, usted medita en ella y usted recibe enseñanza apropiada de las Escrituras.
Hay gente que estudia la Biblia, pero no tienen luz. Por lo tanto, eso no les aprovecha. Pero si usted está recibiendo buena enseñanza, es una gran bendición. No busque en otro lado, esa es su decadencia espiritual. Eso es lo que usted siente que está desfalleciendo. Algunos lo dejan ahí y dicen, bueno, si Dios quiere, Él sabe dónde vivo, que me despierte. Pero el Señor le está diciendo, no, vea la palabra, estúdiala, escucha enseñanza de la palabra, pero correcta, ¿no? El otro medio de gracia, el bautismo. Hay que bautizarnos, ¿no? En agua. Aunque hay gente que se mojó. Y eso no es medio de gracia, eso es medio de desgracia para ellos. Porque se mojaron. Eso, a todos los que se bautizan, yo comienzo los cursos bautismales así. Desde hace años. Le digo, algunos de ustedes van a bautizarse, otros se van a mojar. Porque si no son salvos, eso no es bautismo. Usted no puede testificar de algo que no vive, ni tiene. ¿Sí me voy a entender? Entonces, bautismo. Número 3, cena del Señor. A algunos les parece como tan coloquial eso, ¿no? Esto vamos o no vamos. Hay gente que pasan los meses y les parece que participar de la mesa no tiene mayor importancia, pero la Biblia habla que es una manera en que Dios nos recuerda quiénes somos y algo de donde la gracia, aún sobrenaturalmente, de Dios fluye hacia nuestras vidas. Hablaba de la cena del Señor. Número 4, la oración personal y congregacional. Usted está orando, en la gran pregunta, a través de la oración la gracia de Dios fluye. Más allá de lo que usted pida, y si obtiene respuesta a lo que usted está pidiendo puntualmente, no importa, el solo acto de orar ya es una gran bendición. Ya la gracia de Dios está fluyendo hacia su vida. Y esa oración no solamente debe ser personal, sino también debe ser congregacional. Pero nosotros tenemos espacios como los miércoles para que vengamos a orar. Seguramente con el tiempo vamos a abrir más espacios de oración para que la iglesia se reúna a orar. Hay unos muchachos que me estaban diciendo de que están haciendo un grupo de oración en la madrugada, ¿no? Se están llamando, se están despertando, están orando. Espero que timbren duro esa vaina. Eso es bueno, están orando los unos por los otros. ¡Maravilloso! ¿Sí? A decir, Señor, quiero morir a mí mismo. Le preguntaron, ¿cómo muere uno a sí mismo? Le preguntaron a un predicador. Dijo, muy fácil. Levántese todas las mañanas, ponga una rodilla en el piso, ponga la otra y póngase a orar. Ya usted empieza a morir. Eso es suficiente, no haga más. ¿Sí? Y usted va a empezar que su carne se empieza a revelar, ¿sí? Yo quiero hacer. Cuando la carne se revela, necesita ¿qué? Gracia. Necesita calmarse, humillarse y reconocer que no es nada. ¿Sabe qué le hace la carne? La carne se quiere redimir. Entonces llega la gente, eso es lo que practicábamos, ¿no? Yo he hecho el mal y entonces, pastor, deme palo. O me voy a meter en un ayuno. ¿Sí? No buscaban el ayuno para tener comunión con Dios, sino una manera de autorredimirse, de autoexpiarse. Eso es pecado. Porque no estás confiando en Cristo, sino en tus obras. Alguien decía, tenemos que arrepentirnos hasta de nuestras buenas acciones, porque no dejan de estar contaminadas por el pecado. 5, adoración. ¿Estamos adorando a Dios? ¿Somos adoradores? 6, disciplina en la iglesia. Un medio de gracia es la disciplina en la iglesia. ¿Sabe qué hace que un hijo sea hijo? No solo que le den las cosas. Mi hijo es mi hijo porque no solamente tiene el derecho a que yo le provea todo lo que yo pueda darle de acuerdo a mis medios, a los que yo tenga, sino también es mi hijo porque yo lo corrijo. Mire, uno ve niños en la calle que se portan supremamente mal. ¿Y a uno le provocaría, no sé, reprenderlo? Yo no sé qué cosa hacer. Pero yo sé que no es de eso, obviamente, ¿no? Y uno ve los papás pasivos, ¿no? Una vez un niño haciendo un escándalo a la mamá y la mamá riéndose. ¡Ay, papito! Le da vergüenza con las demás personas, pero no hacía nada. Y esas personas no aman a sus hijos. Ahora, yo veo a esas personas que hacen eso y yo no puedo hacer nada, ni voy a hacer nada, ni mi deber es ir a corregir los hijos a los demás. Yo no me voy a alterar la vida con eso. Pero mis hijos hacen algo malo y créanme que yo lo voy a hacer, yo los voy a corregir, lo voy a hacer porque son mis hijos. Los demás, con todo el respeto y el amor que yo les pueda tener, no me interesa, porque no son mis hijos. Yo no tengo ni el derecho ni tampoco la obligación de corregirlos. Eso es una responsabilidad de los padres. Amén. Ahora bien, cuando usted es hijo y es parte de la iglesia de Cristo, una muestra de que usted es hijo es que hay disciplina, y a través de la disciplina
la gracia de Dios fluye. ¿Cuántas personas van a ser libradas del pecado por el consejo oportuno de un pastor? ¿Cuántas personas van a ser libradas de tomar una mala decisión en su vida porque un pastor se les pone serio y les dice eso está en contra de la palabra de Dios? Y la carne se revela. Y la gente dice que es que supuestamente es ellos y el Espíritu Santo. Eso es basura, eso se lo inventó usted. Dios puso una iglesia y puso unos ancianos en la iglesia para que a través de ellos también el Espíritu Santo lo corrija a usted. Si usted no cree en los ancianos de su iglesia, está en su derecho. ¿Qué hace en esa iglesia? Busque una iglesia donde usted crea y sea pastoreado. Pero no se escude en eso. Porque también ese es un medio de gracia. También le estamos diciendo que otro medio de gracia es ofrendar, ¿no es cierto? A través de la ofrenda la gracia de Dios fluye hacia otros y hacia nosotros mismos, hacia la iglesia. Los dones espirituales que Dios da a la iglesia son otro medio de gracia. El compañerismo en la iglesia, ¿saben cuánto nos ayuda el que nosotros tengamos buena relación con los hermanos de la iglesia? De verdad que yo lo digo y mire, uno como pastor sufre muchas decepciones con las personas, muchos desengaños. Pero yo todavía puedo decir que para mí es una gran alegría compartir, así sea un café o un tinto con un hermano de la iglesia, porque es algo maravilloso, es algo dulce. No es simplemente el hecho de pararse uno como pues, se sentaría con cualquier persona a hablar bobadas, sino es sentarse con alguien que tiene el mismo espíritu mío y con el cual yo estoy compartiendo mucho más que unas palabras, que estoy compartiendo parte de mi corazón. Pero hay gente que le fastidia a la iglesia y dicen ser cristianos y le caen mal los cristianos. Y dice que es cristiano. Mire hermano, si a usted le cae mal a los cristianos, a usted le cae mal Cristo, porque la iglesia es su cuerpo. Amén. Sí, hay gente que me dice, no, es que esa la gente del mundo era más chévere. Pues si usted es del mundo, ¿qué hace acá? Chao. ¿Sí? Uy, pero pastor, esto es muy duro. No, es la verdad. Eso, ¿para qué nos ponemos aquí a estresarnos? Ni usted tiene que aguantarme, ni yo me lo tengo que aguantar. Así es, así. A menos que usted sea una oveja del Señor. Si usted es una oveja del Señor, no digo que me toque aguantarme, digo, me complazco en aguantármelo. Porque los amo, de verdad, los amo. Pero es así. A veces, el pastor, ¿saben cómo pastorea los pastores naturales? ¿Saben por qué las ovejas son pastoreables? Yo creo que son de los pocos animales, tal vez los únicos, que siguen, no que hay que empujarlos. ¿Se acuerdan de los arrieros aquí en Colombia? Para allá los paisas y eso, que son toda una institución. ¿Qué arriaban los arrieros? ¿Qué arriaban? Mulas. Y ellos iban detrás y las llevaban por esos caminos de herradura. Y les pagaban por arriar cargas en las mulas, porque no existían camiones ni nada de esas cosas. Pero a las mulas, ¿a dónde toca ir? Ahora yo no estoy diciendo nada de ustedes, hermano, ni de mí, porque la primera mula sería yo, obviamente. No estoy diciendo eso, por favor. Sino estoy diciendo que vean esta. ¿A las ovejas qué hace? Las ovejas, el pastor anda y las ovejas ¿qué? Lo siguen. Es difícil pastorear gente que no es cristiana, porque de hecho es imposible. Pero no es tan difícil pastorear hijos de Dios, porque ellos entienden, comprenden. Sin embargo, hermano, yo les digo, si tu vida ha estado mal, no te autoinflinjas, te autocondenes, digámoslo de esa manera. La respuesta no está en condenarse y en decir que tú no puedes y que tú no eres nadie. No, esa no es la respuesta. La respuesta está en la gracia también. Y está en decir, yo sé que soy un hijo de Dios, me estoy portando mal, pero definitivamente yo no me siento contento con esto. Si te sientes contento, grave. Ha habido épocas en mi vida donde yo, mire, gracias a Dios yo no andaba en pecados escandalosos porque Dios me ha librado de eso. Y tengo mucho temor de Dios, de hacer algo que deshonre a Cristo y que deshonre a la iglesia en la cual yo estoy sirviendo. Tengo mucho temor de eso. Pero ha habido momentos en mi vida donde he descuidado cosas como a veces la oración. ¿Y saben qué pasa en mi vida? Que yo trato de ignorarlo, pero a mí se me llena la vida de amargura. Alguna vez les decía que fuimos a una playa, estaba mi vida, me había secado un poco espiritualmente, y fuimos a la playa en Santa Marta, salió la oportunidad, fuimos allá. Eso era una postal. Eso es la felicidad de la vida. Yo creo que
Uno sentado en la playa en Santa Marta con la esposa y los hijos al lado. ¿Qué más puede uno desear en la existencia, no es cierto? Y sin embargo yo estaba allá y estaba triste, porque sabía que mi vida, yo le estaba fallando a Dios. ¿Qué tuve que hacer? Dejar de hacerme el bobo con Dios y decir, y arrodillarme y decirle, Señor, no tengo nada que decirte. ¿Qué puedo yo decir a mi favor? Señor, tú sabes que yo he obrado mal y soy un hombre malvado, porque yo no deberías cuidar tu altar ni tu persona, que eres el más maravilloso, que me ha salvado, que me ha bendecido. Te necesito, Cristo. Y sabe una cosa, esa conciencia de entender la gracia de Dios los libera a uno, y uno sabe que esa cadena se va, una cadena que no existe, pero que uno siente que está sobre la vida de uno, y esa amargura se disipa, porque la gracia, el perdón de Dios produce gozo en el corazón de los hijos de Dios. No busque qué más necesita usted para ser perdonado. No busque más. Vaya a Cristo, vaya a Él. Arrepiéntase. Confiese su pecado. Y si usted sabe que le es difícil dejarlo, aún confíe en Él para que le dé esa gracia, para ser liberado de esa debilidad. Amén. Y decía que el número 10 de los medios de gracia es el evangelismo. Y el número 11 es servicio práctico a otros, servirle a los demás. Es una gran bendición. Número 5, gracia en Cristo es la muestra suprema del amor de Dios por aquellos que han confiado en Él. Todo lo demás es añadido. Se los explico de la siguiente manera. ¿Cuál es la muestra máxima del amor de Dios hacia nosotros? ¿Se acuerdan que Juan lo dice? Que sabemos que Dios nos ama porque envió a ¿quién? Y Cristo es la gracia la gracia de todas las gracias. ¿Sí? Así que escúcheme bien, iglesia, esto que les quiero decir. Dios te ama porque envió a su Hijo para salvarte. De ahí para adelante, todo lo que te dé es añadidura. Hace unos años en un seminario donde estudié, escuché a un supuesto evangelista que decía él, como una cosa anecdótica, que él estaba en un hospital enfermo. No era una cosa tan grave, pero que él se sentía tan devastado por estar enfermo, que él le reclamaba a Dios en oración y le decía, Dios, tú no me amas. Y supuestamente vino que una respuesta de Dios, dice él. Y yo digo, eso no es nada virtuoso decir eso, porque el que reclame a Dios amor, después de haber recibido a Cristo, esa persona está ciega, no tenemos derecho a nada más. Y se lo repito, no tenemos derecho a nada más. Todo lo que recibimos es por gracia. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Así que todo lo que Dios nos da es pura gracia, sin que Él tenga la obligación de hacerlo. Se nos cruzan los cables con lo que muchas veces nos enseñaron, ¿no es cierto? Si nadie delante de Dios tiene méritos en sí mismo, todo lo que recibimos es un regalo inmerecido. No hay lugar a reclamos. Amén. No hay lugar a reclamos. Hermanos, si Dios nos salva y por su soberana voluntad Él decide que tú vas a estar enfermo, va a permitir la enfermedad en tu vida, y aunque mueras joven, tú no tienes nada que reprocharle a Dios, porque ya te dio la gracia de todas las gracias, que es ¿quién? A Cristo en tu corazón. Entonces algunos de ustedes que tal vez tengan todavía el disco rayado van a decir, pero eso es ser conformista. La Biblia nos enseña a ser conformistas, no conformistas como que nos quedemos ahí sin hacer nada, no habla de eso, pero sí agradecidos, es decir, contentos con lo que tenemos. ¿Saben que gran parte de la amargura de los seres humanos es la inconformidad? Hay jóvenes que tienen todo en la vida y son miserables por cualquier razón, porque no tienen el pelo de otra, porque no tienen el estudio de otros, porque no tienen los medios, porque no han conocido lo que otros han conocido, porque no tienen el trabajo que otra persona tiene. Esas personas, si es que dicen ser cristianas, son miserables. ¿Por qué? Porque un cristiano tiene que vivir agradecido con Dios. Y si usted cree que va a poder extorsionar a Dios diciéndole sentimentalmente que es que él no, usted no, Dios, mira yo. ¿Sabe qué me he dado yo cuenta en mi vida? Que la gente que más ha hecho por Dios, entre comillas más ha hecho, porque la Biblia dice que aún los que hacen las cosas que Dios les manda son siervos inútiles, son la gente que menos le reclama a Dios. Pero los que no hacen nada,
Viven, ay Dios, pero es que mira, yo, qué sacrificio, yo fui el domingo a la iglesia. ¿Y tú me pagas con esto? Es que Dios no te está pagando con algo. Si Dios te pagara, abriría esta tierra que estás bajo tus pies y te enviaría directamente al infierno. Dios te está dando gracia, amigo. Algo que tú no mereces. Y si tú te hicieras una lista de las cosas que tendrías que agradecerle a Dios, sería una lista muy grande. Sería una lista muy, muy, muy grande. Job, siempre lo tomo como ejemplo, es que me apasiona. Ustedes saben cuáles fueron las penurias de Job, ¿no? Les recuerdo, Job no era un hombre malo. Pues era pecador como todos los hombres, obviamente, lo deducimos. Pero Job era un hombre que trataba de portarse bien, más que incluso los demás hombres de la tierra. ¿Y qué permitió Dios que vino sobre su vida? Las desgracias de las desgracias. Que nosotros lo leemos y nos parece un cuento, pero es que eso fue real. Póngase usted en los zapatos de Job. Se mueren sus hijos, le quitan todo lo que... Yo creo que ya después de que se murieron sus hijos, el resto no le importó. Que haya perdido toda su riqueza, que la esposa yo lo haya dejado, imagínense. Esa mujer que yo me imagino, yo contextualizo, ¿no? No contextualizo, más bien me imagino, discúlpeme la expresión. Pero me imagino la esposa de Job cuando él era tan próspero y dicen, ay, yo como te amo, tú eres Job de mi alma. Y un día este hombre está enfermo. ¿Saben por qué es importante casarse? Por un pacto que uno hace con la esposa y el esposo. Cuando usted se casa, sabe que ya tiene garantizado a alguien que lo va a acompañar a usted hasta el último día de su existencia. Y que lo va a acompañar por eso yo siempre repito clarito, en salud y en enfermedad, en riqueza y en pobreza, ¿sí o no? Es un pacto que hacen. Por eso a la gente no le gusta el compromiso hoy. No, sí, ahí vemos. Y la mujer, esa mujer que tanto le consentía a Job seguramente, después va y le dice, maldice a Dios y muérete. Ustedes saben que era desgracia sobre desgracia. ¿A usted no le ha pasado alguna vez en su vida que tuvo una calamidad y a eso se le sumaron unas 2 o 3 más? Ojalá no les pase. Pero a veces sucede. Y usted siente como que se siente abandonado verdaderamente. Aunque Dios está allí todavía. Y siempre lo estará con sus hijos. Y después de toda esa prueba, que pudo haber sido de años tal vez, Dios le responde a Job. Y uno esperaría después de todo eso que Dios le dijera a Job, ay Job, qué pena contigo, pero es que tuve que probarte. Discúlpame, Job. Discúlpame, tú eres tan especial para mí, pero tuve que permitir eso, pero sabes que ya te repongo todo. Tranquilo. Vamos a Job, por favor. Job capítulo 40. ¿Lo tienen, hermanos? Job 40, versículos 6 al 8. Dice la palabra de Dios. ¿El contexto qué es? Pues Job está de cierta manera haciendo un reclamo. Job nunca tuvo una actitud grosera hacia Dios, pero él sí tenía ese constante cuestionamiento de preguntar algo que todos preguntaríamos, de hecho. Y es ¿por qué me están sucediendo estas cosas? Era el cuestionamiento que Job hacía. Y viene Dios en un torbellino y dice lo siguiente, mire lo que dice. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como un varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Y si usted sigue leyendo el capítulo, empieza Dios a describirle, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? Para que tú me vengas a mí a juzgar. Y empieza a decirle todas esas cosas. O sea que lo que Dios hace no es consolar meramente a Job, de hecho no lo hace, sino que lo pone en su lugar. Y le dice, acuérdese Job, que usted es creado y yo soy el creador. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Por eso el evangelio no es una cosa sensiblera. El evangelio es verdad revelada. ¿Quién es Dios y cómo actúa? Y entonces Dios le expone eso todo a Job. ¿Y Job qué hace?
Job llega y dice, no, pero Señor, espere un momento, porque es que ¿cómo así? No, Job llega y se humilla. Y una de las frases más maravillosas de la Escritura están ahí adelante. Mire, ahí mismo en el 42, capítulo 42, versículos 1 al 6. ¿Qué dice? 1 al 6 dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo. Miren, yo con todo respeto, y yo quiero pues que entiendan que lo digo con respeto por muchos de mis hermanos en Cristo. Hay gente que dice que Dios se le reveló, que Dios se le apareció y que supuestamente sintieron cosas, calores o alegrías. Y yo cuando veo que Dios se revela en las Escrituras de una manera excepcional, lo único que veo es que la gente se arrepiente. Yo no veo gente brincando, yo veo gente arrepentida. Veo que Job incluso dice, no sé si dice, yo era como una bestia, ahora me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Se acuerdan de Isaías? ¿Se acuerdan? La visión en el templo. Tal vez la más grande. Esa ni Benny Hinn la tenía. Y Benny Hinn es un falso maestro, de una vez les digo. ¿Sí? Sí, de una vez les aclaro, ¿no? Porque no van a decir, es que el pastor... O Benny Hinn es un falso maestro. Pero quiero decirles, la visión que tuvo Isaías allá, y dice que las faldas llenaban el templo, y vio querubines, y con dos cubrían sus ojos, y con dos cubrían sus rostros, y con dos cubrían, y volaban. Y decían, santo, santo, santo. ¡Qué tremenda visión! ¿Y qué hace Isaías? Empieza a danzar. ¿Qué dice la palabra? Dice, miserable de mí. Y Isaías era un sacerdote, Dios era un hombre santo. Más santo que ustedes y yo. En su conducta, por lo menos. Y él dice, ahora voy a morir, porque mis ojos han visto a Jehová, el Rey. Dice que envió un ángel y quemó su boca para que pudiera hablar. Pablo tuvo una revelación directa de Cristo. ¿Y qué hizo Pablo? Danzó en el Espíritu, cayó al piso. Señor, ¿qué quieres que yo haga temblando? La revelación de un Dios santo solo trae arrepentimiento en criaturas que son pecaminosas como nosotros. Yo no estoy diciendo que no seamos gozosos ni alegres, claro que lo somos. Pero somos alegres porque ese Dios que es santo y que nos podría destruir en cualquier momento, ha decidido, por su soberanía, amarnos incondicionalmente. ¿A través de quién? De Jesucristo su Hijo. Tú eras enemigo, no merecías nada. Hoy Dios dice, hoy ¿sabes qué? Decidí salvarte, te salvo y a partir de ahora solo vas a ser bendecido por mí. Vas a ser lleno de gozo. Y tu gozo no va a ser lo que yo te dé, sino lo que yo soy para ti. Y de aquí en adelante lo único que quedan son glorias y bendiciones. Porque aunque en este mundo te destruyan, tú permanecerás conmigo eternamente. Y nada me podrá apartar, nada te podrá apartar de mi amor. Ni siquiera la muerte misma te podrá apartar de mí. Dios, con el mismo poder que Dios odia el pecado y al pecador, con el mismo poder Dios ama entrañablemente e incondicionalmente a aquellos que han creído en el Salvador. Y nunca los va a abandonar jamás. Y nunca los va a desechar. Y va a estar con ellos en todas las circunstancias para decirle, tú eres mi hijo y yo te bendeciré. La gracia de Dios es el poder de Dios obrando en nuestras vidas para vivir en santificación. Él lo ha hecho en nosotros. Él lo ha hecho en nuestras vidas, amados hermanos. Yo creo que le damos Filipenses 1:29 para terminar, por favor. Con este pasaje terminamos. Filipenses 1:29.
Cuando tú entras a ser parte de la familia de Dios, tú eres acreedor de todas las bendiciones, pero hay algo que nos han ocultado, y es que también se nos atribuye, nos da Dios la gracia para padecer con Cristo. Es algo que la gente no quiere entender. ¿Qué dice Filipenses 1:29? Léanlo ustedes. Hasta ahí. Pablo le está hablando a los filipenses que estaban atravesando por circunstancias difíciles. Y Pablo no se pone a decirle, reprendan al diablo para que les quiten esas circunstancias difíciles. Pablo no se pone a decirle, ayunen más para que Dios les quite esas circunstancias difíciles. ¿Sabe qué le dice Pablo? Le dice, oigan hermanos, alégrense, porque a ustedes particularmente, y en general a todos los cristianos, Dios no solamente les ha concedido que creáis en Él, sino que padezcáis en Él. Y es que los padecimientos de un cristiano no son los padecimientos de un mundano. La mujer que tiene un esposo inconverso, aunque padece, está padeciendo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque su fidelidad demuestra la verdad de un Dios poderoso. Amén. Eso es una gran bendición. No es que estemos buscando la tribulación, por favor, no me malinterpreten. No es que usted busque los males, no. De hecho, usted tiene que procurar que su vida avance y evitar los problemas, tiene que hacerlo. Pero quiero decir que a veces, aunque los evitemos, vienen circunstancias difíciles. Y aún los padecimientos, por causa de la persecución, claro. Yo he sido perseguido por predicar la palabra. Cuando no predicaba la palabra no era perseguido. A todo el mundo le caía bien. Bueno, no a todo el mundo, pero la mayoría. ¿Sí, no? Me decían el ungidísimo, hoy me dicen el hereje. Pero el hereje no soy yo. Y se los puedo probar bíblicamente, ¿sí? Hermanos, eso es gozo. Uno a veces se duele, ¿no? Ay, pero ¿por qué? Pues uno dice, pero ¿qué importa? Porque eso demuestra que Cristo está en mi vida. Pero digamos que no sea persecución, que usted está pasando una enfermedad. No es lo que queremos, yo no le deseo la enfermedad a nadie, cuídese. Pero yo le voy a decir algo, si viene, ¿sabe una cosa? Todavía la gloria es para Dios, porque en medio de esas tribulaciones usted no se está quejando, ay, ¿por qué? Sino se está dándole gloria a Dios y Señor, confío en ti, tú eres mi Padre. Señor, nada me puede suceder que tú no permitas. Y todo lo que hagas en mi vida tendrá un propósito para mí y tendrá un propósito en gloria para ti, Señor Jesús. Miren cómo obra la gracia. Y se nos fue el tiempo. Así que por favor les pido que inclinen su cabeza y vamos a orar.